En la próxima entrevista vamos a hablar con Moncho Fernández. Es uno de los pilotos más laureados de Asturias. Ganó todo tipo de pruebas con todo tipo de coches, entre otros en la época de este coche que vemos aquí. En el año 71, sí, en el año 71 fue el primer año que corrí con un 124 de un amigo prestado en una subida que se llamaba La Providencia, que se hacía de aquella época, que luego se volvió a hacer unos años más tarde, pero en Gijón. A partir de ahí yo creo que pasaron 3 o 4 años en los cuales participabas con coches distintos, yo tenía un Alpine también, con algún coche de amigos, pero muy pocas carreras porque realmente no había muchas carreras de aquella todavía. Entonces hacías rallies, hacías montaña, usabas el coche de calle, el coche era para todo. Yo creo que participé con la mayoría de los coches que se podría participar aquí en España, incluidos algún coche de fuera, porque estuve mucho tiempo con los Fórmulas, pero también empecé con el Alpine, después estuve unos años con un SEA de la escudería EDA, que era un SEA burgueño. Después llegué a tener un Porsche, un 911, que había sido de José Mari Puig y de Cradi. Y después corrí varios años con fórmulas, con barquetas, hasta que el año 95-94 hicimos el equipo Automercado Astur, que realmente fue donde se hizo un poco en plan más profesional lo que es las carreras. Nos hicimos con unos vehículos muy buenos, que eran los M3 S30, que venían de circuitos, los adaptamos un poco a la montaña y bueno, yo prácticamente corrí casi 4 o 5 años con M3. Corría también Sergio, que era el dueño del automercado. Y bueno, hicimos una buena temporada, teníamos un buen montaje, llevamos ya con camión, con mecánicos, con todas estas cosas. La verdad es que de los coches que mejor recuerdo tengo, yo creo que bueno, sería muy importante el 124, que por desgracia acabó con un golpe fuerte en un rally de Gijón cuando estábamos jugándonos el ganar el rally, y era un coche muy divertido. Pero yo creo que el coche más, por antonomasia de competición de lo que yo tuve, fue el M3. El E30, que era un coche muy fácil de conducir, tenía una relación peso-potencia buena, una estabilidad buena y era un coche prácticamente irrompible, que era lo mejor que tenía, que no daba ningún problema, era un coche de que corrías y nada más que había que meterle gasolina y ruedas. Yo creo que fue el mejor. El mejor recuerdo de las carreras, hombre, yo creo que el primer campeonato, que fue en el año 80, porque yo empecé con el 79 con el Fórmula, en el 79 quedé subcampeón, a pesar de haber ganado todas las subidas, perdí 2 subidas por una avería y entonces perdí el campeonato. En el 80 fue el primer campeonato ya que gané y ya fui hilvanando una serie de campeonatos seguidos, bueno, pues hasta llegar a 12, ¿no? Creo que es uno de los mejores recuerdos porque es la primera vez que ves un poco la satisfacción de haber conseguido un campeonato que estás luchando por él mucho tiempo. Hombre, la peor carrera o la peor historia que puedo contar, yo creo que de las peores es las típicas averías que te dejan tirado cuando estás, después de estar acabando, no sé, un rally o una subida que estás jugando mucho. Y yo me acuerdo que fue muy frustrante, ¿no? Que fue un campeonato de Asturias que yo estaba jugándome con Víctor. La última prueba era Santo Emiliano. Yo había ganado la primera subida, aquella era la suma de las dos. Había ganado la primera subida con bastante diferencia y en la segunda, que realmente solo tendría que llegar arriba, me quedé sin gasolina cuando faltaban 200 metros para meta, ¿no? Entonces, claro, perdí la subida y perdí el campeonato de aquel año, que había sido un campeonato muy luchado de prueba tras prueba.
La verdad es que el automovilismo cambió muchísimo. Yo que, por ejemplo, estoy hablando de hace 40 o 40 y algo años a hoy, que prácticamente corrí los 40 años o 40 y tantos y fui viendo la evolución y el cambio del automovilismo en esos años. Sí puedo decir que el automovilismo en la época que yo empezaba, que era un poco más amiguismo, lógicamente no estaba tan profesionalizado como ahora. Los coches eran mucho más baratos de reparar porque eran coches que prácticamente los hacíamos nosotros. La ventaja era que bueno, podías dedicarte bastante tiempo a ello y lo más importante era que la convivencia y el compañerismo estaba en todos los sitios, ¿no? Falta que necesitases una rueda o un pinchazo o un aceite o lo que sea, y cualquiera de los que estábamos allí nos ayudábamos sin ningún problema. Claro, lógicamente eso se fue cambiando para peor en ese sentido, porque la gente se profesionalizó, empezaron a ver pues, gente ya con más nivel, equipos más fuertes, sponsor que exigen también resultados, y entonces se perdió un poco la familiaridad que se mantenía, ¿no? Aunque este deporte siempre será un deporte de mucho compañerismo porque dependemos mucho unos de otros y lógicamente aunque estés compitiendo contra un rival concreto, si puedes echarle una mano, se la echas en cualquier momento porque otro día te la van a echar a ti, ¿no? Es lógico que así sea, pero sí cambió bastante. Por desgracia, hoy el automovilismo, yo voy a las carreras y veo que la gente pues, llega con el tiempo justo para hacer la carrera, acaba el rally o la subida y la gente se dispersa y ya no se ven hasta la siguiente. Nosotros en la época nuestra pues entrenábamos juntos, estábamos todo el día, íbamos a tomar algo, volvíamos otra vez, nos veíamos incluso por la semana. Bueno, era más, la verdad es que era, si tengo que valorar, valoraría mucho más el compañerismo y la amistad que lo que son los títulos deportivos, ¿no? Pero bueno, esto lógicamente, como todo, al profesionalizarse va cambiando y hoy, bueno, cada uno va un poco más a lo de él que antes. Bueno, la verdad es que yo retirado del automovilismo no me retiré nunca, no siendo unos años desde 2006 al 2013, que estuve ahí en un impasse en el cual, bueno, había vendido el último Fórmula y empecé a hacer otro y, bueno, pasé esos años. Lo demás siempre estuve muy unido al automóvil y siempre estuve muy unido a las carreras porque yo creo que es lo que me amé desde los 15 o 16 años. Ahora, pues lógicamente las perspectivas son distintas. Yo ya tengo 65 años, ya estamos en una edad que tienes que te plantear el automóvil de otra manera. Y como la ilusión de correr siempre la tengo y los recuerdos de los EAS y de los 124 que nos marcaron a todos la época, por lo menos a los que estamos hoy entre 40 y 60, fue lo que vimos. Pues estamos muy ilusionados con un proyecto que es preparar un 124 como era antes, con la intención pues, de hacer alguna subida, algún rally sprint, porque la ventaja es que es un coche que está matriculado y se puede hacer algún rally pequeño, porque entre otras cosas los SEAT eran débiles y el hombre también es débil, no tenemos 30 años para aguantar un rally de un día. Pero bueno, sí estamos ilusionados y yo creo que vamos a hacer un coche bonito y que yo creo que a la gente le va a gustar ver un 124, por lo menos como los de aquella época, corriendo otra vez.